tardes, ¿cómo le va? Domingo de Resurrección. En el mundo se está festejando lo que es la Pascua. Así que en este día también nosotros queremos participar de lo que es el vino y el pan y su significado. El Señor Jesús allí en Lucas capítulo 22, versículo 7 nos decía que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Recordemos que es la Pascua. La Pascua justamente es cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud. El día antes de salir, el Señor Dios le había dicho que debían matar el cordero, comerlos todos juntos allí, nadie debía salir de su casa, poner la sangre en el dintel de las puertas, que cuando pasara el ángel de la muerte a ellos no lo tocaría. Y al otro día salieron. Entonces la Pascua es liberación, la Pascua significa fiesta. El pueblo de Israel salió contento de tantos años de esclavitud. Por eso Jesús ya le decía a sus discípulos: he deseado tanto comer esta Pascua. ¿Y esta Pascua por qué? Porque Él iba a ser el Cordero. Los discípulos no lo entendían, ¿no? ¿Cuántas Pascuas habrá comido? ¿Cuántas veces en su vida habrán partido el cordero allí, haber comido y demás? Y ahora lo que le tocaba justamente era Él. Era Él, iba a ser el cordero. Pero allí dice que se sentaron a la mesa con sus discípulos, le contó de que iba a ser traicionado, seguramente le habló de que al tercer día resucitaría, lo que le había dicho antes, y los discípulos quizás no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Pero en este tiempo nosotros tenemos que saber algo, que tanto el pan como el vino está siendo un simbolismo de recordar a nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Miren lo que le dice Jesús: hagan esto siempre en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí. No es que Jesús el viernes murió o el día que le tocó murió y ahora todas las veces que lo hacemos matamos a Cristo. No, eso ya sucedió hace 2000 años atrás. Esto es para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice que su cuerpo fue molido por nuestros pecados y representaba el pan, representaba el cuerpo de Cristo. Dice que de igual manera, luego de haber cenado, comieron, charlaron, quizás Él tomó la copa, sirvió allí un poco de jugo de uva, de vino, ¿no? Y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Un nuevo pacto. El pacto anterior ya iba a quedar abolido, el pacto anterior ya no iba a estar. Hay un nuevo sacerdote, un nuevo pacto para cada uno de nosotros. Y la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Así que el Señor Jesús, luego de haber cenado, luego le había indicado lo que iba a ser esa última cena, o lo que hoy llamamos la cena del Señor: el pan, su cuerpo molido por nuestros pecados, su sangre derramada para limpiarnos de todo el pecado que en cada uno tenemos. Y dice que cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó, dice, por la mitad. Allí, ¿qué nos estaba enseñando la palabra de Dios? ¿O qué nos enseña? Que cuando se rasgó ese velo, allí donde estaba la presencia del Señor y demás, ya se rasgó ese velo, nosotros podemos entrar mediante la oración, mediante la comunión con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, a la misma presencia de Dios. Antiguamente solo lo hacía el sacerdote, pero en el día de hoy Jesús, al morir en la cruz del Calvario, nos da que nosotros podamos entrar a su misma presencia. Dice que el velo del templo se había rasgado. Y fíjese lo que sucede aquí. Dice que Jesús allí en la cruz, clamando a gran voz, dijo: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿No? Allí el Señor Jesús se cargó de todos nuestros pecados.
Allí el que nació sin pecado, el que no tuvo pecado, se llenó del pecado de la humanidad y murió. Pero no todo quedó allí. Dice en Lucas 24 que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y dice, hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y justamente esto es lo que quería enfocar en el mensaje de hoy, en este domingo de resurrección, que estas mujeres entraron al sepulcro, pero allí no estaba el Señor Jesús. Ya había resucitado, se había dado cumplimiento a su palabra que al tercer día resucitaría. Y como tuvieron temor, dice, y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjese lo que le dicen los ángeles, le dicen a estas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y en este día quiero decirte, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué estás adorando a los muertos? ¿Por qué le prendes vela a los muertos? ¿Por qué le estás pidiendo si ellos ya están muertos? Ya no pueden. Eso es lo que, mire, lo que el cristianismo se diferencia de las demás creencias, que nuestro Jesús vive, mientras todo otro líder está muerto, no han resucitado. Así que cada uno de nosotros en este domingo de resurrección tenemos que saber eso, que no estamos para adorar a los muertos, estamos para adorar a Jesús que vive, que murió por nosotros, por nuestros pecados, derramó su sangre, al tercer día resucitó y hoy vive. Y esa tiene que ser nuestra alegría. Deja de adorar a los muertos, comienza a adorar al Dios vivo, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú participas del pan y del vino, ¿a quién estás recordando? ¿Estás recordando a los muertos? No, estás recordando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso deja de pedir a los muertos. Es desagradable para Dios cuando pide a los muertos. Por eso Cristo que resucitó, el apóstol Pablo dice, vana sería nuestra predicación, vana es también vuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Cuando tú le pides a los muertos, vana es tu fe. Es vana porque no resucitó, estás muerto, no puede hacer nada por ti. Pero si Cristo, dice el apóstol Pablo, no hubiese resucitado, sería como cualquier otra creencia en cualquier otros hombres y demás. Pero la diferencia es que Cristo resucitó. Las mujeres fueron al sepulcro y el sepulcro estaba vacío. ¿A quién estás adorando? Ve a su tumba, allí vas a encontrar sus restos. Pero si vas a Israel, allí en Jerusalén, no vas a encontrar el cuerpo del Señor Jesús. Su tumba está vacía, Él resucitó. Así que en este tiempo, ¿cuál es nuestra Pascua? Nuestra Pascua es Cristo Jesús, que ya fue sacrificada por nosotros, dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Así que hoy, en este día de resurrección, tenemos que cambiar nuestra adoración. Ya no adoremos más a los muertos, ellos no pueden hacer nada. Comienza a adorar a Cristo Jesús que vive. ¿Qué estás festejando? ¿A quién estás adorando? ¿A quién le prendiste vela hoy? Si estás muerto. Pero cuando tú adoras a Jesús en espíritu y en verdad, como Él dice, no necesitas tener una imagen, no necesitas prenderle vela a una imagen de Jesús. Él vive. Él está allí mediante el Espíritu Santo en este momento en tu hogar. Por eso quiero decirte, amigo y amiga, este día de resurrección comienza a resucitar tú de los muertos. Y usted dirá, pero yo estoy vivo. Dice Jesús que estamos a veces muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero si venimos a Cristo en este día, dice que si le recibimos, Juan 1:12, si le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Que es una gran diferencia ser una criatura a un hijo. Tú tienes que pasar a ser un hijo. Si adorabas a los muertos, deja de adorar a los muertos, deja de adorar un montón de imágenes y demás. Comienza a adorar a Cristo Jesús que vive.
y recíbelo en tu corazón. En este día dile: Señor, perdona todos mis pecados. El pan representa tu cuerpo que fue molido por mis pecados, tu sangre derramada para que yo sea salvo, para que mis pecados sean perdonados, y el velo del templo que se rasgó, ahora puedo entrar a la misma presencia de Dios en oración, en comunión con Él, en alabanza, en adoración. Ahora mismo la presencia de Dios está allí en tu casa, porque el Espíritu Santo tiene la característica de Dios y es Dios. El Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente también. Así que Él está allí, tocando tu corazón. Él es el que te está hablando en este día, allí en tu mente, diciendo: deja de adorar a los muertos. Los ángeles se le presentaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cómo vas a querer ir por intermedio de un muerto a alguien vivo? Es imposible. Por eso deja de buscar en los muertos, comienza a buscar al Dios vivo, y se llama Jesucristo. Por eso en este día vamos a participar del pan y del vino. En este día vamos a hacerlo, lo voy a hacer junto con mi esposa. Usted hágalo allí en su hogar. Ya habrá buscado un poco de pan, un jugo de uva, y allí poder participar. Dice que Jesús dio gracia primero. Así que vamos a orar tanto por el pan como por el vino. Vamos a bendecir y vamos a participar. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos este pan, Señor, que es representando a tu cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Asimismo este vino, Señor, lo bendecimos, Padre, haciendo memoria de ti, Señor, que ya pronto vendrás para que juntos podamos beber nuevamente, como dice tu palabra, participar de esta santa cena. Por eso lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a participar del pan y del vino. Yo le voy a invitar a mi esposa también para que ella esté participando. Hágalo usted allí junto a su familia, tome el pan y vamos a participar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, dice, tomó de la copa y les dijo: este es el nuevo pacto. Un nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Ya el viejo pacto quedó pasado, ahora un nuevo pacto, un nuevo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Participemos del vino, hermano, en el nombre de Jesús. Que Dios así nos bendiga a cada uno de nosotros. Estamos recordando que Jesús murió, pero no quedó allí en el sepulcro, sino que al tercer día resucitó y hoy vive, y estamos adorando a un Dios vivo. Ya dejen de adorar a los muertos, ellos nada pueden hacer, a Dios no le agrada. Comience a adorar a Jesucristo. Así que regocíjese en este día, en este domingo de resurrección, y su vida comienza a cambiar desde este día si tomó la decisión de tener a Jesús, al Cristo vivo, en su corazón. Que Dios le bendiga.